complicados. Pueden hacerlo en su computadora o lo pueden hacer a mano. Voy a darles 10 minutos para que hagan, para que hagan estos ocho cálculos. No hagan la gráfica. Si alguien quiere hacerla, pues puede hacerla a mano para comprender más fácil. Pero los que puedan hacer los cálculos directamente y utilizando su tabla de áreas bajo la curva normal, o sea, la tabla número 2, lo pueden hacer. Voy a darles 10 minutos para que hagan esto en su computadora, lo pueden hacer a mano y que me indiquen qué áreas les quedaron. Aquí lo que tienen que calcular ustedes son porcentajes. ¿Qué porcentajes, qué áreas son las que representan estos valores de Z? 10 minutos y comentamos qué resultado les dio. Bueno, ¿quiénes lograron ya terminar los 8 ejercicios? Unos están fáciles, pero tal vez dos o uno está un poquito más laborioso, pero no sé quién ya pudo terminar todos. Y nos comparte Clara Jiménez que la primera le quedó 0.3508. Vamos a ver, 1.04, 0.30. Sí, es correcto. Vamos a ver, Edwin, Francisco Chavarría y Minor Cepeda dice que ya finalizaron. Entonces, vamos a... Edwin, si nos puede compartir los resultados de la 1 a la 4, si nos puede compartir su pantalla. Si lo hizo a compu, nos puede compartir su pantalla, los ejercicios del 1 al 4. Lick dice que los hice a mano. Ah, va. Entonces solo indíquenos bueno, el 1 ya nos dijo Claudia cuánto da. El número 2, ¿cuánto le dio en el chat? Pónganos cuánto le dio del 2 al 4, por favor. En el ejercicio 2, la respuesta correcta sería 0.0987. Ahora veamos el ejercicio 3. ¿Cuánto les dio?
El ejercicio 3 tienen que quedar con 0.8581 o el 85.81%. El número 4, ¿cuánto les dio? El 4 están poniendo ustedes 0.6247. Vamos a ver. Ahí corroboren ese dato del número 4 porque son dos valores que están a la izquierda y nos están diciendo entre. Exactamente, Anderson dio en el resultado correcto del número 4, 0.2417. Briseida también ya había dado ese dato. Entonces los que no tienen ese dato del número 4 de 0.2417 corroboren qué operación hicieron. Bueno, ya solo vamos a ver otro y vamos a continuar con el tema porque no pretendo detenerme mucho en esto. Tenemos que pasar a lo siguiente. Vamos a ver, bueno, el 1 puntos, el 8 está sencillo, no lo veo yo a la izquierda. Bueno, hagamos el número 8 todos. Si alguien ya lo terminó y me puede dar la respuesta del número 8, lo puede hacer en el chat. Vámonos todos al número 8 directamente. Y están dando varios ya su respuesta. Solo tomen en cuenta que es a la izquierda y a la derecha de esos parámetros de Z. O sea, por eso dice a la izquierda de 1.64 y a la derecha de 1.64. Lo que nos están pidiendo son las colas, no el medio. Les voy a compartir en el chat cuál es la respuesta correcta. Bueno, entonces ahí estaríamos con estos ejercicios. Repásenlos ustedes. La respuesta del ejercicio número 8 es 0.101. Eso sería, si lo multiplicamos, bueno, eso ya sería en porcentaje, ¿no? 0.0505. La respuesta es un 10.1%. Repasen esta semana ese tema de la búsqueda de las áreas bajo la curva normal. Muy bien, vamos a continuar. Ahora siempre con el tema de probabilidades, pero ya vamos a entrar a ver algunos casos prácticos. ¿Para qué me sirve a mí entonces determinar esos porcentajes, esas probabilidades o esas áreas bajo la curva normal? Vamos a ver este primer ejercicio.
El promedio aritmético de los ingresos de 600 empresas es de 150 miles de quetzales. Su varianza es de 256 quetzales, miles de quetzales y un intervalo constante de 4.50. Aquí entonces ya vamos a empezar a ver algunos casos prácticos, algunos fenómenos o situaciones en las cuales vamos a tener diferentes datos estadísticos que tienen un comportamiento normal, una distribución normal. Y caemos nuevamente a la campana de Gauss. ¿Por qué decimos que estos fenómenos tienen una distribución normal? Porque si se graficaran, estas 600 empresas pues tienen este comportamiento. En cuanto a, aquí la variable son los ingresos. Los ingresos de estas 600 empresas empiezan bajos, llegan a un punto cúspide y luego descienden. Pero es una distribución para aquí al centro de los datos. A la izquierda voy a tener el 50% de los datos y a la derecha también. Vamos a ver qué datos me están proporcionando. Me están dando la media aritmética, porque aquí me lo dice ya, el promedio aritmético de los ingresos de 600 empresas es de 150 miles de quetzales. O sea, aquí ya me están dando la media aritmética, no la tengo que calcular. Y luego tenemos la desviación estándar, o sea, Z. Se recordarán cuando vieron las medidas de dispersión, que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Están dando la varianza, ¿sí? La varianza es de 256. Saquemos la raíz cuadrada a 256. Eso me da la desviación estándar de 16. ¿Sí? Tanto la varianza que me están dando acá como la S mayúscula, que es la desviación estándar, son medidas de dispersión. Nos indican qué tan dispersos están los valores respecto a su media aritmética, o sea, el valor más representativo. Eso ya lo desarrollaron ustedes en el tema del ensayo y lo pueden ver en el libro de Lic Reyes Donis. Tengo entonces ya la desviación estándar y tengo el número de elementos, el número de empresas en este caso, que yo estoy evaluando, que en este caso son 600 empresas. Y luego nos aclara acá. Si se sabe que las ventas se distribuyen normalmente, se pide calcular lo siguiente. Entonces, con todos estos datos y aclarándonos que tiene un comportamiento normal, o sea, forma una campana de Gauss, todos sus valores, nos piden calcular las siguientes probabilidades. Tenemos el caso número 1, calcular la probabilidad que un almacén tenga ingresos entre 150 y 160 miles de quetzales. Además, indique qué cantidad de empresas representa. Vean entonces cómo aquí ya vamos a entrar directamente a la práctica y vamos a estar viendo el tema de las de áreas bajo la curva normal. Aquí nos están dando un caso de buscar la probabilidad de tener ingresos entre 150 y 160 miles de quetzales. Y vean que aquí 150, coincidentemente también que es la media aritmética, ¿sí? Es el origen, es el centro de los datos, es el centro de la distribución. Entonces, anoten todos en su cuaderno o en su computadora. Cuando estemos viendo la distribución de probabilidades normal, siempre que partamos de la media aritmética, no se le va a restar ni a sumar ningún valor. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque en los casos prácticos que vamos a desarrollar a continuación, vamos a tener varios valores de X, pero yo necesito aplicar los límites reales. Y se recuerdan cuando vimos la distribución de frecuencia, teníamos el límite inferior y el límite superior. ¿Qué era lo que hacíamos para convertirlos en límites reales? ¿Alguien que se recuerde y que nos lo quiera indicar? El licenciado, se le resta 0.5 y a la ¿Sí? otra se le suma.
Exactamente, gracias. Eso era lo que hacíamos en la distribución de frecuencias. En este tema en concreto vamos a hacer lo mismo, pero hay algunas excepciones. Es decir, que van a darnos valores de X o de la variable, que en algunos casos sí le vamos a restar 0.5 y en otros le vamos a sumar 0.5. Pero como primer regla, anoten todos que cuando tengamos la media aritmética y cualquier otro valor, el 0.5. Y a los otros valores que me estén pidiendo, dependiendo si son arriba de la media aritmética, le voy a sumar 0.5, o si es un valor menor, le voy a restar 0.5. Por ejemplo, miremos aquí este caso. Calcular la probabilidad de que un almacén tenga ingresos de 150 y 160 miles de quetzales. Además, indique qué cantidad de empresas representa. Bueno, lo empiezo a desarrollar. Coincidentemente, el 150 es la media aritmética, ¿sí? Porque aquí ya me lo habían dado, miren. Es el promedio aritmético. Se encuentra al centro de los datos. Por eso aquí tiene una nota. No se aplica el límite real porque es el origen, ¿sí? Eso era lo que yo les decía, que anoten ahí. Cuando les den la media aritmética, no se aplica el límite real. Como es un intervalo que tiene un límite inferior, que sería este valor, y un límite superior, o un dato inferior y un dato superior, a este 150 no le resté nada porque es el origen, es la media aritmética. Pero este 160 sí le voy a sumar. Y le voy a sumar 0.5 porque es el dato superior. Por eso X va a ser igual a 160.5. La desviación estándar es de 16. Y lo que voy a buscar entonces es el valor en la tabla de áreas. Y para eso aplico la fórmula que vimos al inicio de la presentación. Recuerdan que al inicio de la presentación vamos a ver acá. Tenía valor. Cuando vimos las áreas bajo la curva normal, el manejo de la tabla de áreas, nos indica que la tabla proporciona valores acumulativos a la derecha de la media de la población. Está diseñada en función de la variable Z o variable estandarizada Z. ¿Qué significa la Z? Vean, son desviaciones respecto a la media. ¿Y cómo calculamos Z? De la siguiente forma: cualquier valor de X menos la media aritmética dividido la desviación estándar. De esta fórmula es que estamos planteando nosotros acá el ejercicio. Esta fórmula de aquí. Entonces tengo la media, el valor de X que estoy buscando, 160.5 menos la media aritmética dividido la desviación estándar, que es de 16. La desviación estándar fue la que determiné acá, con base en la variante. Al aplicar esta fórmula, Z nos da igual a 0.66. Hagamos todos esta operatoria. 160.5 menos 150 dividido 16. Nos da un valor en la calculadora. Por favor, algo importante también, anótenlo de una vez. Cuando tengamos el resultado final de Z, lo vamos a dejar con 2 decimales nada más. ¿Por qué con 2 decimales? Porque vean que en la tabla 2, en la tabla de áreas bajo la curva normal, solo llega hasta 2 decimales los valores de Z. Aquí, como el resultado en la calculadora me dio 0.65625, lo aproximo, porque el 6 aproxima el 5, entonces quedaría en 0.66. Y como ya tengo el valor de Z, que es igual a 0.66, me voy a la tabla de áreas bajo la curva normal. ¿Sí? Z va a ser igual a 0.66, entonces busco Z 0.6 y luego busco el 0.06. Está acá, miren. El valor de Z, el porcentaje que le corresponde a Z igual a 0.66
es de 0.2454, que es el que ustedes ven acá, que equivale a un 24.54%. Y la respuesta entonces sería: la probabilidad que las empresas tengan ventas entre 150 y 160 miles es de 24.54%. Pero también aquí el problema nos pedía, además, indique qué cantidad de empresas representa. Para calcular entonces la cantidad de empresas que representa este porcentaje, ¿qué hago? Como yo sé que son 600 empresas, ya tengo el porcentaje, solo multiplico los 600 almacenes o empresas por 24.52. Hagamos la multiplicación. 600 por 24.54%. Me da un total de 147.24, pero lo aproximamos a número entero, porque no puedo decir 147.5 almacenes. Este es un dato que no permite fraccionamiento. Entonces este sí lo voy a trabajar en números enteros. Aquí entonces ya respondo a la segunda interrogante. ¿Qué cantidad de empresas representa? Representa a 147 almacenes o empresas. ¿Alguna duda que tengan con la resolución de este primer caso práctico? Lick, entonces si el 150 no fuera la media, sí se le estaría el punto 5. Exactamente. Sería 149.5, pero como es la media, es el origen, digamos, el C de la distribución normal, se trabaja así, el número entero, normal. Veamos otros ejemplos para que... La gráfica que representa esa área, vean, aquí tenemos la media aritmética, aquí tenemos la distribución normal, vean, es una campana, es simétrica, 50% de los datos está aquí, es de 24.54%. Veamos el caso número 2. Vean calcular la probabilidad de que una empresa tenga ingresos entre 135 y 150 de quetzales. Y tengo mi dato inferior y mi dato superior. Pero de nuevo aquí, este dato 150 miles, sabemos que es la media aritmética. Entonces no le voy a aplicar el límite real superior. Solo a este, que es mi dato inferior, a este sí le voy a aplicar o le voy a restar 0.5 para convertirlo en límite real inferior. Aplicando la fórmula para establecer qué valor de Z le debo buscar a este intervalo de valores, Z va a ser igual a el valor menor, pero como límite real inferior, ¿verdad? Le resto a 135 el punto 5, me quedaría el 134.5 menos 150 miles. A este no le sumé el punto 5 porque es el origen, es la media aritmética. 134.5 menos 150 y siempre dividido la desviación estándar, que ya la habíamos determinado desde el principio. Al hacer toda esta operatoria, hagámoslo en la calculadora. Les da un resultado de 0. Menos, y vean que aquí es menos 0.96875. Es menos porque es de la media, me estoy yendo a un dato inferior,
o sea, hacia la izquierda de la distribución normal. Z entonces es igual a 0.96875 y lo aproximo a 2 decimales. Quedaría en menos 0.97. Entonces me voy a la tabla de áreas bajo la curva normal y busco el 0.97. En la tabla de áreas bajo la curva normal, el 0.97, aquí está el 0.9 y me voy al 7. Aquí está. 0.97. Equivale a 0.334. Este sería el porcentaje. El porcentaje que cubre el total de ingresos de 135 a 150 miles de quetzales es de 33.40%. ¿Alguna duda con este caso? Lick, entonces 150 siempre va a ser nuestra media o solo en este caso. Lick, porque anteriormente fue Vamos a ver el algunos. Lick, tengo una duda. Ahorita voy a darle la... Espérame, ahorita voy a darle el tiempo. Lo que preguntaba Stephanie es de que el 150 va a estar siempre ahí. En estos casos, en el primero y en este que estamos viendo, pues siempre ha estado el 150, que es la media aritmética. Y coincidentemente los intervalos están, uno de esos valores es la media aritmética. Pero en los ejemplos que vamos a ver a continuación, vamos a ver intervalos en donde no está la media aritmética. Pero para buscar el área o el porcentaje, siempre vamos a tener que utilizar la media aritmética. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Sí, José Mari, ¿qué era lo que iba a preguntar? Sí, porque anteriormente fue 150 la media y en este caso 135. En los dos casos siempre ha sido 150 porque el problema así no lo... Pero en la cita anterior fue le agregamos lo que es el límite real, así todo. 160. Lick, pero ¿cómo Oh, ya, reconocemos a la media? ya. Eso es lo que no comprendo. Aquí pueden ver que en el examen o en los ejercicios van a darles los parámetros generales. Aquí está, miren, el promedio aritmético de los ingresos de 600 empresas es de 150. O sea, nos lo están dando. La varianza es de 256 miles y el intervalo constante de 450. Entonces estos datos ya los tengo. Yo les explicaba que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Ustedes agarran 256 y lo dividen y le sacan la raíz cuadrada y les va a dar que la desviación estándar es de 16. Este dato del intervalo constante nos va a servir más adelante para otro cálculo, pero por el momento no lo vamos a usar ahorita, este de 450. Y ya nos dan N, que es el número de las empresas. Y nos hacen la aclaración de que se sabe que estas ventas se distribuyen normalmente, es decir, que forman una campana de Gauss, su comportamiento. Con base a eso, entonces ya venimos y empezamos a hacer las diferentes probabilidades que nos están pidiendo. Entonces, por eso es que les digo yo que aquí, coincidentemente, en el caso 1 nos dice calcular la probabilidad que un almacén tenga ingresos entre 150 y 160 miles de quetzales. Me están dando un
dato inferior y un dato mayor. Este dato inferior coincidentemente es el mismo que la media aritmética. Por eso a este no se le aplica límite real. O sea, no le resto ni le sumo nada. Porque es la media aritmética, es el origen coincidentemente. Ahora, José Mari, respondiendo a su pregunta, ¿por qué al 160 le sumé 0.5? Porque es el dato superior en este intervalo de valores de X. A ese sí le calculo el límite real superior. O sea, le sumo 0.5 acá. La desviación estándar es la misma para todos los ejercicios que vamos a ver relacionados a este caso. Ahí Gracias, dice licenciado. el caso número 1. El caso número 2, a la orden. En el caso número 2, lo que sucede es que me están pidiendo la probabilidad de que una empresa tenga ingresos entre 135 y 150 mil. Nuevamente, coincidentemente, me están dando la media aritmética, 150 miles. Tengo un dato inferior y un dato superior. A este dato inferior sí le voy a sacar el límite real inferior. Le voy a restar 0.5. Por eso acá, este 135 se convierte en 134.5. Le resto el 150 que no le sumo ni le resto nada porque es la media aritmética. Es el origen y lo voy a dividir dentro de la desviación estándar. Esto lo hago para saber el valor de Z, que al aproximarlo me dio 0.97. Y cuando me voy a la tabla de áreas, a la tabla de Z, el 0.97, busco aquí el 0.9 y busco el 0.07. Es el que está acá. El porcentaje es de 0.3340. Y es el que tengo aquí. La respuesta entonces a este caso 2 es que la probabilidad que un almacén tenga ingresos entre 135 y 150 miles es de 33.40%. Veamos otro. El área representándola gráficamente del caso 2, vean que está la media aritmética de 150. Nos fuimos hacia la izquierda porque era un dato inferior a la media aritmética. Ahora veamos el caso 3. Aquí sí ya entramos a un caso en el que me están dando dos valores que no, en el cual no me están dando la media aritmética, pero en los cálculos siempre va a estar interviniendo la media aritmética. Veamos este caso. ¿Cuál es la probabilidad de que una tenga ingresos entre 121 y 165 miles de... Aquí me están dando un intervalo de valores de X. 121, dato inferior, 165, dato superior. En este caso, sí, en ambos valores, yo voy a utilizar para este el límite real inferior y para este el límite real superior. Trabajemos con este primer valor. La media aritmética, porque recordemos, aquí les recuerdo nuevamente lo que vimos en la teoría, hemos estado viendo en la práctica, la tabla de áreas bajo la curva normal siempre parte de la media aritmética. Y dependiendo si el valor es menor o es mayor, pues el valor de Z va a ser positivo o va a ser negativo. Primero vamos a trabajar entonces el valor el promedio aritmético siempre va a ser 150. El valor de X, al ser el valor inferior, le voy a calcular el límite real inferior, solo le resto a este 121 el 0.5. Y me queda 120.5 el valor de X. Desviación estándar es la misma, 16, y lo que quiero buscar es Z. Aplico la fórmula X menos la media aritmética dividido la desviación estándar, y eso me da como resultado menos 1.84. Verifiquemos este cálculo. 120.5 menos 150 dividido 16 nos da como resultado menos 1.84375. Aproximándolo a dos decimales, quedaría en 1.84 el valor. Luego este valor ya lo busco en la tabla de áreas. Y es 1.84. Sea negativo, sea positivo, yo lo busco acá.
1.8 y me voy luego a buscar el 0.04. Aquí está. El porcentaje de la primera área sería de 0.4661, que es el que está acá. 0.4671. Ahí ya tengo entonces la primera área, que va de la media aritmética hacia este valor. Que dicho sea de paso, va a ir de la media aritmética hacia la izquierda. Ahora trabajemos el segundo dato. 165 miles de quetzales. Los datos serían, la media aritmética es la misma, el valor de X, como este es de los dos valores es el mayor, a este le voy a sumar 100, le voy a sumar el 0.5 para convertirlo en límite real superior. Pasa de ser 105 a 165.50. La desviación estándar sigue siendo de 16 y ya solo sustituyo valores. Z va a ser igual a 165.5 menos 150 dividido 16. Eso les da un valor de 0.96875. Al aproximarlo me da un valor de Z igual a 0.97. Y es positivo porque el valor que estoy buscando está arriba de la media aritmética, o sea, a la derecha de la distribución. Si buscamos en la tabla de áreas el 0.97, aquí tenemos el 0.9, luego busco el 0.07, me da un porcentaje 0.97, un porcentaje de 0.334. Es el que está acá, 0.334. Y luego, ¿qué es lo que hago con estas dos áreas? Porque como me están pidiendo cuál es la probabilidad de que una empresa tenga ingresos entre 121 y 165 miles, entonces lo que tengo que hacer con estas dos áreas o estos dos porcentajes es sumarlos. Es lo que hago acá. Sumamos los dos porcentajes. Y eso me daría la probabilidad total, 80.11%. La suma es 0.4671 más 0.3340. La respuesta sería, la probabilidad de que un almacén con miles de es de 80.11%. Vean que siempre está aquí la media aritmética. O sea, la media aritmética siempre interviene. Lo único que el intervalo ahora iba desde acá. Miles. ¿Dudas con solución de este caso? Y si los dos valores salen positivos, ¿siempre se suma o se tendría que hacer una resta? Dependiendo que se los planteen. Igual que cuando vimos las áreas o los ejercicios que les puse a hacer yo, si les pidieran las colas, por ejemplo, o los valores que están arriba de Z igual tanto, o arriba de, por ejemplo, si les dijeran qué porcentaje de empresas tienen ventas arriba de 165 miles. Entonces ahí ya tendríamos que buscar el área que la cola. Va a depender qué es lo que nos pidan, pero en los ejercicios que vienen a continuación están esos casos. ¿Alguna otra duda con este caso práctico? Pasemos al siguiente ejercicio. El caso 4.
En el caso número 4, vean, calcular la probabilidad de que una empresa venda más de 135 miles de... como regla general, cuando les digan, aquí como nos están dando un solo valor y nos están diciendo que venda más, este lo vamos a considerar una diciendo que venda más, o sea, arriba de ese valor. Si nos hubiera dicho que venda menos, aquí lo que tenemos que hacer es calcular un límite real inferior. Pero en este caso, en el caso número 4 dice, calcular la probabilidad de que una empresa venda más de 135 mil. Entonces X va a ser 135.50. Porque aquí este va a ser, lo tengo que volver en un límite real superior. Por la palabra clave que no hay una regla fija que le diga yo las dos áreas la tiene que sumar o la tiene que restar. Depende qué área le estén pidiendo. Por ejemplo, en este caso, están diciendo qué probabilidad hay que las empresas tengan ventas de más de 135 miles de quetzales. Entonces, por eso, primero yo calculé el área de 31.86, pero le necesito sumar el otro 5 hacia el final. Por eso fue que se hizo de esta manera. Veamos el otro caso y ahí van a ver que me está pidiendo otra área u otra forma. Veamos el otro caso. Caso 5, dice. A la orden. En el caso 5 nos dicen, calcular la probabilidad de que una empresa tenga ingresos menores a 170 miles. Si la media aritmética es de 150 y la desviación estándar es de 16. Bueno, aquí nos están dando los mismos datos que ya tenemos de la media aritmética y la desviación estándar. Solo quiero corroborar. Sí, que es de 150 y la desviación estándar está de más. Nos pudieron haber dicho solo calcular la probabilidad de que una empresa tenga ingresos menores de 170 miles de quetzales. En el entendido, les repito a todos de que estamos partiendo de este ejercicio, ¿verdad? Estamos partiendo de que son 600 empresas, que la media aritmética es de 150, nos daban su valor constante de 450. Este valor intervalo constante todavía no lo hemos usado. Y nos indican que estas ventas en todos estos casos. Y lo mismo es el caso número 5. Aquí entonces vean que nos están pidiendo que una empresa tenga ingresos menores, o sea, hacia abajo de 170. Acá, entonces, este valor de 170, yo le voy a real inferior. ¿Por qué el límite real inferior? Porque yo me voy a ir de abajo de este valor. Porque me están pidiendo la probabilidad de que una empresa tenga ingresos menores 170 miles de quetzales. Entonces, a la izquierda de esos valores. Llegó por ahí el micrófono, interrumpí la clase. Controlemos eso, por favor. Datos entonces, ¿cuáles van a ser?
X va a ser igual a 69.50. A este 170 le resté 0.5. Lo convierto en un límite real inferior, 169.50. La media aritmética sigue siendo la misma, 150, la desviación estándar es de 16. Aplico la fórmula de Z. Menos la media aritmética dividido S. 169.5 menos 150. Eso dividido 16. Me da un resultado en la calculadora de 1.21875. Lo aproximo a 2 decimales. Z es igual a 1.22. Este 1.22 lo busco en la tabla de áreas. Al irme a la tabla de áreas, el 1.22 estaría aquí. El área es de 0.3888. La que tengo acá. Esto es igual a lo que sucede. Aquí esta área de 38.88 hacia la derecha, pero yo necesito sumarle la otra mitad que va hacia la izquierda, porque me está diciendo menor a 170, o sea, todo hacia la izquierda. Por eso acá ven que el 0.3888 le debo sumar el otro 50%. Y al final la probabilidad que sale es de 88.88%. Gráficamente sería acá. La primera parte que encontré es esta. Porque la tabla de áreas solo me permite partir de la media aritmética. Ese es mi origen. Tengo esta área, pero yo sé que aquí hay datos menores que los debo sumar también. El área en total entonces iría desde acá hasta al final de este caso. Este caso es lo inverso del caso anterior. Caso número 6. ¿Cuál es la probabilidad de que una empresa tenga ingresos inferiores de 120 miles de quetzales? Aquí entonces la palabra clave es ingresos inferiores, porque voy a buscar valores por debajo de este monto. La media aritmética sigue siendo de 150. X va a ser